Brooke Nightingale echó un último vistazo a su reflejo en el espejo del lavabo del restaurante. El vestido azul oscuro realzaba su esbelta figura, que aún no mostraba signos de embarazo. Maquillaje ligero, el pelo recogido en un elegante moño con algunos mechones sueltos. Perfecta para esta noche. Una gran noche. Las 3 rayas del test seguían pareciendo irreales. La vida había cambiado hacía 6 días y Garland también iba a descubrirlo esta noche. Brooke llevaba una semana ensayando la noticia, imaginando la reacción de su marido. No estaban planeando tener un bebé, al menos no por el momento, pero en sus 5 años de matrimonio habían hablado más de una vez de que algún día serían padres. Blue y Haskes era su lugar especial. Fue aquí, en este acogedor restaurante con vistas al lago Merritt, donde Garland le había pedido matrimonio. Allí celebraban todos sus aniversarios. Brooke había reservado su mesa favorita junto a la ventana y había pedido una botella de champán sin alcohol. El camarero, Paolo, que los conocía como clientes habituales, le guiñó un ojo conspiradoramente cuando ella rechazó el martini habitual. «Todo está listo, señora Welch», dijo con un ligero acento italiano. El señor Welch llamó y dijo que llegaría 15 minutos tarde. «Serviré los aperitivos en cuanto llegue». Brooke asintió y se sentó a la mesa, alisándose la servilleta en el regazo. Los 15 minutos de espera le parecieron una eternidad. Sacó el teléfono y releyó el último mensaje de Garland. «Ve a las 7:30. Noticias importantes». Ella también tenía noticias importantes. Curiosa coincidencia. A través de la ventana del restaurante, Brooke podía ver las luces de Oakland reflejadas en el agua oscura del lago. Esta ciudad se había convertido en su hogar 6 años atrás, cuando Garland había recibido una oferta de una pequeña agencia de publicidad y ella había encontrado trabajo como editora en Ocean Page Publishing. Se habían mudado de Seattle, dejando atrás los días lluviosos y empezando a construir una nueva vida bajo el sol de California. Los pensamientos de Brooke se vieron interrumpidos por una silueta familiar a la entrada del restaurante. Garland Welch siempre destacaba entre la multitud, alto, ancho de hombros y con su característico paso seguro. Incluso desde la distancia, llamaban la atención el caro abrigo y la blanca sonrisa que dedicaba a la anfitriona. Pero algo iba mal. Había una mujer caminando a su lado. Una rubia alta con un vestido rojo lo sostenía bajo el brazo con tal posesividad que el corazón de Brooke se estremeció. Se acercaban a la mesa y a cada paso que daban, el aire a su alrededor parecía espesarse, hacerse más pesado. «Brooke, cariño». Garland se inclinó hacia ella y le rozó la mejilla con los labios. «Siento la sorpresita. Te presento a Willow Carmichael». Brooke extendió la mano, sintiendo que se le entumecían los dedos. Willow Carmichael. Era un nombre que había surgido en las conversaciones de Garland sobre trabajo. Una directora creativa de una agencia rival. La rubia sonrió, mostrando sus dientes perfectos, y apretó con fuerza la mano de Brooke. «Por fin nos conocemos», dijo Willow con voz melosa. «Garland me ha hablado mucho de ti». Se sentaron a la mesa, Garland y Willow a un lado, Brooke al otro. La situación parecía tan surrealista que Brooke se sintió como una actriz en una obra de teatro ridícula. «¿Estáis trabajando en un proyecto juntos?» Brooke intentó mantener la calma, aunque por dentro se aferraba a una vaga premonición. «En cierto modo», Garland intercambió una mirada con Willow y puso su mano sobre la de ella. «De hecho, de eso íbamos a hablarte». Paolo apareció con una bandeja de entremeses, pero Garland le hizo un gesto para que se detuviera. «Primero champán, por favor». «Y no sin alcohol», miró con curiosidad la botella que había en la cubitera. «Champán de verdad. Esta noche tenemos una ocasión especial». Brooke abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Una ocasión especial. ¡Qué ironía! Iba a decir...» Empezó a decir, pero Garland la interrumpió. «Brooke, sé que planeábamos pasar una velada agradable juntos, pero pensé que sería más fácil así». Se enderezó en la silla, como hacía siempre que se disponía a dar un discurso importante a los clientes. «Tú y yo tenemos que hablar de nuestro futuro». «Del futuro». La mano de Brooke se tocó involuntariamente el estómago. «Sí, Garland, de eso estoy hablando exactamente». «Voy a pedir el divorcio», volvió a interrumpir él, sonriendo como si estuviera anunciando un ascenso en el trabajo. «Tengo una nueva mujer en mi vida».
Y quiero que te enteres por mí, no a través de los abogados. El tiempo se detuvo. Brooke miró a Garland y luego a Willow, que tuvo la decencia suficiente para parecer un poco avergonzada, aunque su mano seguía apoyada bajo la palma de Garland. Divorcio, repitió Brooke. La palabra parecía extraña, como pronunciada en un idioma desconocido. No fue una decisión espontánea, continuó Garland en el tono que utilizaba para explicar complejas estrategias de marketing a sus clientes. Willow y yo llevamos saliendo 6 meses. No quería engañarte más. 6 meses. 6 meses de sus 5 años de matrimonio. Brooke repasó mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. Los regresos tardíos del trabajo, los viajes de negocios de fin de semana, la nueva colonia, el aumento de las visitas al gimnasio. Todo encajaba en su sitio, formando una imagen perfectamente clara. Por supuesto, me aseguraré de que no necesites nada, dijo Garland. Te dejaré el piso, al menos de momento. Ya estoy buscando una nueva casa para Willow y para mí en Rockridge. Willow y yo. Ya eran nosotros. ¿Quién era ella? ¿Una ex? ¿Un obstáculo? ¿Un pasado incómodo? Brooke sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Las náuseas matutinas que habían empezado a molestarla incluso por la noche, los últimos días se habían intensificado 100 veces. ¿O era solo el shock? Estoy embarazada, soltó de repente, sin preparación alguna, sin el elegante discurso que había ensayado. Garland se quedó helado con la copa de champán que Paolo acababa de traer. Su confianza dio un respingo, a través del cual asomó por un momento algo parecido a la confusión. ¿Estás... qué? Embarazada, repitió Brooke, ganando firmeza en su voz. De 6 semanas. Me enteré la semana pasada y quería decírtelo hoy. Willow se apartó de Garland, rompiendo el contacto físico con él por primera vez aquella noche. ¿Estás segura? Garland dejó el vaso sobre la mesa. Completamente. 3 pruebas y una cita con el médico. La expresión del rostro de Garland cambió como un caleidoscopio. Asombro, confusión, algo parecido al pánico y, finalmente, un cálculo cauteloso. Esto cambia las cosas, dijo por fin. Tenemos que hablar de esto, a solas. Willow le dirigió una mirada incrédula. Podemos hablar más tarde, añadió, levantándose. Esperaré fuera. No, dijo Brooke con firmeza, levantándose también. No hace falta que esperes fuera a nadie. Yo ya me voy. Brooke, vamos a tomarnos nuestro tiempo. Son noticias serias. Tenemos que pensarlo bien. Miró a aquel hombre al que consideraba su compañero, su apoyo, el padre de sus futuros hijos. Y solo vio el rostro de un hábil manipulador que incluso ahora intentaba hacerse con el control de la situación. No hay nada que considerar, Garland. Tomaste tu decisión sin consultarme. Yo tomaré la mía, sin ti. Cogió su bolso y se dirigió a la salida. Paolo la llamó. Señora, Welch, ha olvidado su abrigo. No lo necesitaré, respondió ella, aunque el aire de la noche de Oakland era gélido en noviembre. Al salir del restaurante, Brooke finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Caminó por el lago Merritt, abrazada a sí misma, sin fijarse en los transeúntes ni en los coches que tocaban el claxon al cruzar la calle con el semáforo en rojo. Una nueva vida crecía en su interior, y la antigua se desmoronaba a su alrededor. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Garland Brooke rechazó la llamada y siguió caminando. Volvió a rechazar otra llamada. La tercera vez simplemente apagó el teléfono. Brooke se detuvo en un banco con vistas al agua y se hundió en él, sintiendo que las piernas se le resistían. Entre lágrimas, miró las luces de la ciudad que temblaban en la oscuridad del agua. 5 años de matrimonio, miles de cenas juntos, cientos de planes para el futuro, docenas de lugares que habían querido visitar juntos. Y todo eso se desmoronaba como un castillo de naipes. El frío empezaba a calarle los huesos. Brooke por fin se dio cuenta de que estaba sentada sin abrigo en una tarde de noviembre. Tenía que ir a algún sitio, pero no a casa, no a su piso, con fotos de la feliz pareja en las paredes. Sacó el teléfono y lo encendió. 10 mensajes perdidos de Garland y un mensaje. Tenemos que hablar. Esto lo cambia todo. Me voy a casa. Brooke sacudió la cabeza. No cambiaba nada. El embarazo no pegaría lo que ya estaba roto. Abrió sus contactos y encontró el número de su hermana menor, Mercy Nightingale.
Más tarde se permitiría derrumbarse y romperse por completo. Pero ahora solo necesitaba ponerse a salvo. Mercy contestó tras el segundo pitido. Hermana, no te vas a creer el día que ha hecho hoy. Mercy, la voz de Brooke se entrecortó. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Qué te pasa? Su hermana reaccionó al instante. ¿Dónde estás? Junto al lago Merritt, cerca de Blue y Husky. Quédate ahí, estoy en camino. 15 minutos. Brooke se sentó en el banco, mirando el lago y contemplando su futuro. Y ya no solo el suyo. La mano se le apoyó involuntariamente en el estómago, en un gesto protector. Fuera cual fuese el nuevo capítulo de su vida, empezaba aquí y ahora, entre ilusiones rotas y una fría tarde de noviembre en Oakland. El piso de Mercy era cálido y acogedor. Mientras su hermana preparaba té caliente con jengibre y miel, Brooke se sentó en el sofá, envuelta en un suave plaid. Temblaba, pero no de frío. Toma, le tendió Mercy una taza humeante. Y toma, ponte ropa seca. Solo ahora se dio cuenta Brooke de que su vestido estaba mojado por la lluvia que había empezado mientras esperaba a su hermana junto al lago. Mecánicamente aceptó el montón de ropa, unos pantalones de casa suaves y una sudadera de la Universidad de California. ¿Qué tal estás?, preguntó Mercy sentándose a su lado mientras Brooke se cambiaba. No lo sé, respondió Brooke con sinceridad. Creo que todavía estoy en estado de shock. ¿Quieres hablar de ello? Brooke sacudió la cabeza, luego asintió y volvió a sacudirla. Tenía ganas de gritar, de llorar, de tirar cosas. En lugar de eso, bebió un sorbo de té y sintió como el cálido líquido le calentaba la garganta. Trajo a su amante a nuestra cena de aniversario, dijo finalmente. ¿Te lo imaginas? 6 meses de engaño, y decidió que la forma más apropiada de hacérmelo saber era traerla a nuestro restaurante, el día que iba a contarle lo del bebé. Mercy se quejó de forma muy poco femenina, cosa que Brooke agradeció. La situación merecía unas palabras fuertes. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mercy tras una pausa. No tengo ni idea, respondió Brooke con sinceridad. Mi mente es un completo caos. Estoy embarazada. Mi marido quiere el divorcio. Tiene una aventura con otra mujer. Y me he enterado de todo esto en una noche. Tienes que dormir un poco, dijo Mercy con firmeza. Mañana sería más claro. Pero el sueño no llegaba. Tumbada en el sofá del salón de su hermana, Brooke miraba fijamente a la oscuridad. Sus pensamientos giraban en un círculo sin fin, volviendo una y otra vez a la fría sonrisa de Garland y a la mano de Willow Carmichael en su palma. A las 3 de la madrugada, cansada del insomnio, sacó el teléfono. 27 llamadas perdidas de Garland y un montón de mensajes. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. No iba a decirte eso. Sé que estás enfadada, pero tenemos que hablar las cosas. Es por el bebé, Brooke. El último mensaje le hizo soltar una risita amarga. De repente el bebé era importante para él. ¿O no era más que otra forma de manipulación? Abrió la galería de fotos de su teléfono y empezó a hojearlas. Aquí estaba la de ella y Garland el día de su boda. Él con un traje gris oscuro, ella con un sencillo vestido blanco. Se habían conocido en Seattle, en la presentación de un libro en el que Brooke formaba parte del equipo editorial. Garland representaba a la agencia de publicidad que trabajaba para promocionar a la autora. Se acercó a ella después de la parte formal y le propuso tomar un café. Un mes después se fueron a vivir juntos. Un año después se casaron. Brooke hojeó las fotos, observando cómo las expresiones faciales de Garland cambiaban con el tiempo. Aquí estaba el primer año de matrimonio. Salidas juntos, un viaje a Europa, una fiesta de disfraces de Halloween en la que se disfrazaron de Gómez y Morticia Adams. A él se le iluminaban los ojos cuando la miraba. He aquí el segundo año. Mudanza a Oakland, compra de un piso, un nuevo trabajo. Garland cada vez más trajeado, cada vez menos sonriente. Aquí está el tercer año. Sus nuevos compañeros de trabajo, fiestas de empresa, viajes de negocios. Brooke parece un poco perdida en estas fotos. El cuarto año de matrimonio está marcado por las escasas fotos juntos. El quinto año casi no hay fotos juntos. Solo algunos actos formales en los que aparecen uno al lado del otro, pero cada uno mirando en una dirección distinta. De nuevo se le llenan los ojos de lágrimas. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cuándo se había producido ese cambio? ¿Cuándo había dejado de quererla y había empezado a verla como un estorbo?
Brooke guardó el teléfono y se acercó a la ventana. Oakland dormía, pero algunas ventanas de las casas vecinas brillaban. ¿Otras almas insomnes? ¿O gente feliz haciendo sus necesidades nocturnas? Volvió al sofá y sacó del bolso el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Era una costumbre de editora anotar pensamientos, ideas, observaciones. Ahora necesitaba estructurar el caos de su cabeza. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Escribió al principio de la página. Y empezó a recordar. Hacía 2 años, Garland había sido ascendido a copropietario de la agencia. Su nuevo estatus le exigía más tiempo en el trabajo, más atención a su imagen. Al principio, Brooke había apoyado sus ambiciones. Trabajaba muy duro, merecía tener éxito, pero poco a poco el trabajo empezó a ocupar todo su tiempo y sus pensamientos. Te das cuenta de que no puedo faltar a esta reunión, ¿verdad? Son clientes importantes. ¿Cuántas veces dijo estas palabras, cancelando sus planes en el último momento? Y luego había otras frases, pequeñas, imperceptibles a primera vista. ¿Editar libros? Eso está bien, claro, pero difícilmente va a cambiar el mundo. ¿Sigues trasteando con esa novela? Algunos autores no merecen tu tiempo. Publicar nunca igualará los ingresos de nuestra agencia, pero si te gusta el trabajo... Brooke anotaba estas frases, y con cada línea le quedaba más claro cómo poco a poco Garland iba devaluando su carrera, sus intereses, su persona. Antes había sido una editora con ambiciones propias. Antes soñaba con fundar su propia editorial para autores noveles. Una vez que había tenido una voz en su relación, y entonces llegaron las exigencias. Necesito que vengas conmigo a esta recepción. Ponte algo agradable. Por favor, no cuentes historias de la publicación. A mis socios no les interesa. ¿Tienes que salir con esa amiga tuya de la universidad? Es tan ordinaria. Control sobre su tiempo, su apariencia, su entorno. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Garland. Estoy en casa de Mercy. Por favor, sal para hablar. Brooke miró atónita la pantalla. ¿Él está aquí? ¿A las 4 de la mañana? Se acercó en silencio a la ventana y descorrió con cuidado la cortina. El BMW negro de Garland estaba aparcado junto a la acera. Pudo ver su silueta al volante. ¿Pero qué demonios? Mercy apareció en la puerta del salón, somnolienta e irritada. Me llamó 8 veces. Apagué el teléfono, pero el muy imbécil vino aquí. No salgas con él. Brooke agarró la mano de su hermana. Por favor, no estoy preparada para hablar. No iba a dejar que te fueras. Mercy se acercó a la ventana y descorrió desafiante las cortinas. Iba a llamar a la policía. No lo hagas, dijo Brooke cansada. Se irá sin más. ¿Y si no lo hace? Entonces los llamaremos. Se sentaron en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj de la cocina. 20 minutos después, se oyó el ruido del motor al otro lado de la ventana. Al cabo de otro minuto, el coche había desaparecido. ¡Qué bien! Mercy fue a la cocina y encendió la tetera. Ya que estamos los dos despiertos, desayunemos al menos. Mientras tomaban una taza de té y una tostada con mantequilla de cacahuete, Brooke le contó por fin a su hermana todo lo que había recordado aquella noche. Lo felices que habían sido Garland y ella los primeros años. De cómo su matrimonio había cambiado gradualmente. Sobre los pequeños comentarios que se convirtieron en control absoluto. Siempre sentí que había algo malo en él, admitió Mercy, revolviendo el azúcar en su taza. Es demasiado perfecto, como salido de una revista de moda. No siempre ha sido así, se defendió Brooke, pero enseguida vaciló. ¿Síndrome de Estocolmo? ¿Sigue defendiendo al hombre que la traicionó tan cruelmente? La gente no cambia, hermana. Solo dejan de fingir. Mercy cruzó la mesa y apretó la palma de la mano de Brooke. ¿Recuerdas aquel viaje al lago Tahoe hace 2 años? Fuimos todas juntas. Tú, yo, Garland y Jesse. Brooke asintió. Jesse era el novio de Mercy por aquel entonces. Entonces, continuó Mercy, cuando Jesse y tú fuisteis a hacer la compra, Garland empezó a preguntarme por tu primer marido. No tuve un primer marido, se preguntó Brooke. Exacto. Y por alguna razón, él estaba seguro de que sí. Me preguntó por qué te habías divorciado, si tenía problemas de dinero, si te pegaba. Brooke se quedó inmóvil con la taza en los labios. Le dije que nunca habías estado casada antes que él, continuó Mercy. Parecía
¿Decepcionado? Y luego dijo que debía de haberte confundido con alguien de su oficina. Pero siempre sentí que eso no era cierto. Estaba buscando esqueletos en tu armario, Brooke. Buscando formas de controlarte. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurró Brooke. Porque eras feliz, respondió Mercy con sencillez. Y podría haberme equivocado. Se quedaron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo Brooke por fin. De verdad creía que estábamos bien. Sí, no perfectos, pero bien. No nos peleábamos, casi nunca discutíamos. Creía que eso era señal de una relación sana. Y era señal de que habías dejado de luchar por ti, dijo Mercy suavemente. Estabas cediendo ante él en todo. Las palabras de su hermana dolían, pero Brooke comprendía su verdad. ¿Cuándo había sido la última vez que había insistido en hacer lo suyo? ¿Cuándo había defendido su punto de vista? ¿Cuándo había elegido un restaurante o una película sin tener en cuenta las preferencias de Garland? Me he convertido en su sombra, admitió con amargura. Y ahora ni siquiera quería esa sombra. No digas eso, Mercy le apretó la mano. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Solo lo has olvidado durante un tiempo. Brooke miró a su hermana agradecida. Mercy siempre había sido directa, a veces incluso dura, pero nunca mentirosa. Si creía en Brooke, por algo sería. ¿Qué vas a hacer con el bebé?, preguntó Mercy tras una pausa. Quedármelo, respondió Brooke sin vacilar. Esa parte ya la había decidido ella misma. Quiero este bebé, independientemente de Garland. ¿Y él? ¿Vas a contarle la verdad? Ya lo sabe, le recordó Brooke. Se me escapó allí mismo, en el restaurante. ¿Qué te ha dicho? Nada concreto, pero a juzgar por su reacción y este acoso nocturno, se está replanteando el divorcio. Mercy resopló. Claro que se lo está replanteando. Divorciarse de su mujer embarazada arruinaría su imagen perfecta. ¿Qué dirán los socios? ¿Qué pensarán los clientes?, se preguntó Brooke. Garland siempre se había preocupado por su imagen. El hombre de negocios perfecto, el marido perfecto, la casa perfecta. Todo tenía que encajar en la imagen de una vida de éxito que él creaba para los que le rodeaban. ¿Crees que intentará volver conmigo por la imagen?, preguntó ella. Ese sería su estilo, asintió Mercy. La pregunta es, ¿qué harás tú? Brooke se levantó y se acercó a la ventana. El cielo empezaba a clarear. Se acercaba el amanecer. Un nuevo día. Una nueva vida. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero desde luego no voy a volver con él solo porque haya cambiado de opinión. Y no dejaré que vuelva a controlarme. Buena decisión, hermanita. Mercy se levantó y la abrazó. Ahora vamos a intentar dormir al menos un par de horas. Mañana. Quiero decir que hoy va a ser un día muy ajetreado. Brooke asintió y volvió al sofá. Cerró los ojos e intentó imaginar su futuro. Sin Garland, con un hijo, en un nuevo estatus. Era aterrador, pero también extrañamente liberador. Era como si los pesados grilletes de los que ni siquiera se había dado cuenta estuvieran cayendo. La mañana llegó demasiado deprisa. Brooke se despertó con el sonido de un molinillo de café en la cocina. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Solo había dormido 3 horas, pero se sentía inesperadamente descansada. Buenos días, la saludó Mercy, vestida con su ropa de trabajo. He hecho café. Probablemente no puedas tomarlo, así que hay té de hierbas. Gracias, se estiró Brooke. ¿Vas a trabajar? Sí, pero puedo tomarme el día libre si lo necesito. No hace falta, Brooke negó con la cabeza. Estoy bien. Tengo que pasar por casa a recoger mis cosas y luego hablar con Garland. ¿Estás segura? Mercy parecía preocupada. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Lo sé, sonrió Brooke, pero tengo que ocuparme de esto. Cuanto antes, mejor. Mercy asintió y le tendió una taza de té. Llámame cuando quieras. Si ese imbécil vuelve a acosarte, no dudaré en llamar a la policía. De acuerdo, Brooke abrazó a su hermana. Gracias. Por todo. Cuando Mercy se marchó, Brooke se duchó, se volvió a poner el vestido de anoche y llamó a un taxi. Su teléfono mostraba otros 5 mensajes perdidos de Garland, pero ninguno nuevo. Quizá por fin se había dado cuenta de que ella necesitaba tiempo. En el taxi abrió de nuevo el cuaderno y siguió escribiendo. ¿Qué sigue?, escribió en una nueva página. El divorcio era inevitable. Aunque Garland cambiara de opinión por el bebé,
Brooke no quería volver a una relación en la que no la respetaran, apreciaran o quisieran. Se quedaría con el bebé. Era un hecho. El piso estaba a nombre de los dos. Tendríamos que comprar la parte de Garland o venderlo y encontrar un nuevo lugar. El trabajo es estable. Es una editora valiosa. Su posición en la editorial es sólida. Financieramente tiene ahorros. No enormes, pero suficientes para que le duren un tiempo si es necesario. El papeleo parecía desagradable, pero manejable. Mucho más difícil era el aspecto emocional. ¿Cómo lidiar con la traición? ¿Cómo sobrevivir al fracaso de un matrimonio de 5 años? ¿Cómo criar a un hijo sin padre? El taxi paró delante de su casa, un moderno edificio de apartamentos en el centro de Oakland. Después de pagar al conductor, Brooke respiró hondo y se dirigió a la entrada. El BMW negro de Garland no aparecía por ninguna parte. Era una buena señal. Quizá estaba trabajando o... Brooke se quedó helada al oír una voz familiar. Garland salió de la esquina del edificio, como si hubiera estado esperándola todo el tiempo. Su aspecto normalmente inmaculado se veía alterado por la ropa arrugada y la barba incipiente. Dio un paso hacia ella. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Brooke trató de rodear a Garland, pero él le cerró el paso. Por favor. Había una desesperación desconocida en su voz. 5 minutos. Es importante. Brooke le dirigió una mirada crítica. Su caro abrigo estaba arrugado y tenía ojeras. Garland Welch, siempre impecable, parecía totalmente destrozado. Debería haberla hecho sentir simpatía, pero solo sintió cansancio. 5 minutos, aceptó. Aquí no, en el café de enfrente. No quería dejarle entrar en su piso, su territorio. Allí estaban sus cosas, sus pensamientos, su futuro hijo. Ahora era solo su espacio. El Oakland Brew Café no estaba lleno a esa hora. Se sentaron en la mesa del fondo, lejos de los demás clientes. Brooke pidió un té de hierbas, Garland un expreso doble. Le temblaban ligeramente las manos al quitarse el abrigo. Llevo toda la noche intentando llamarte. Comenzó en cuanto la camarera se alejó. No puedes salir corriendo después de una noticia así. No puedes traer a tu amante a nuestra cena, replicó Brooke. Pero lo has hecho, así que estamos en paz. Garland se pasó una mano por la cara. Fue un error. No debería haberlo hecho así. ¿Pero habrías pedido el divorcio de todos modos? Se quedó callado un momento y luego asintió. Sí, nuestro matrimonio ya no funciona, Brooke. Tienes que admitirlo. Me pregunto cuándo ocurrió eso, preguntó ella con frialdad. ¿Antes o después de que empezaras a salir con Willow? No importa, Garland apartó la mirada. Lo que importa es que ahora vamos a tener un bebé. Eso lo cambia todo. No nosotros, lo corrigió Brooke. Lo voy a tener. Voy a gestar a este bebé. Voy a criarlo. No puedes alejarme de mi propio bebé. No voy a hacerlo. Pero un bebé no significa que tengamos que seguir casados. Y lo sabes. ¿O no habrías venido ayer con una petición de divorcio? La camarera les trajo las bebidas y se quedaron en silencio. Garland dio un sorbo a su café e hizo una mueca. Estaba demasiado caliente. Propongo un compromiso, dijo por fin. Retrasaremos el divorcio hasta que nazca el bebé. Será más fácil desde el punto de vista legal. Y desde el punto de vista de... la opinión pública. Ahí está. La opinión pública. Mercy tenía razón. El mayor temor de Garland era su reputación. ¿Y Willow? Preguntó Brooke. ¿Aceptaría ella un compromiso así? Willow lo entendería, dijo Garland inseguro. Era una solución temporal. Brooke negó con la cabeza. No voy a fingir que estamos bien por el bien de tu imagen. Si quieres el divorcio, pídelo. Si quieres ser padre, sé padre. Una cosa no depende de la otra. No lo entiendes, se inclinó Garland hacia adelante. La agencia está en un momento crucial. Estamos a punto de firmar un contrato con Aurora Fashion. Esto va a cambiarlo todo. Si ahora se corre la voz de que voy a dejar a mi mujer embarazada, ¿entonces qué? ¿Todo el mundo sabrá la verdad? No es tan sencillo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso en el que Brooke no se había fijado antes. Necesito tiempo para resolverlo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. 4 como mucho. El contrato estará firmado para entonces. Brooke dio un sorbo a su té contemplando la situación. 3 o 4 meses de fingimiento.
sonreír en público, aparecer juntos en eventos. Mientras tanto, Garland seguiría viéndose con Willow en secreto. No, dijo ella con firmeza. No seré parte de esto. Resuelve tus propios problemas. Brooke, por favor. Garland intentó cogerle la mano, pero ella la apartó de un tirón. Por el bien del bebé, este trato asegurará su futuro. El bebé estará bien sin tu trato, le cortó Brooke. Ahora tengo que irme. Tus 5 minutos se han acabado. Se levantó, dejando el té sin terminar. Garland también se levantó. Espera, ¿qué les digo a los socios? ¿A los clientes? La verdad, se encogió de hombros Brooke. O una mentira, no me importa. Salió de la cafetería sintiéndose extrañamente aliviada. De algún modo, aquella breve conversación le había dado fuerzas. Garland estaba confuso, asustado, pidiendo ayuda. Los papeles se habían invertido. Ahora era ella quien tomaba las decisiones. El piso parecía intacto, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Había una novela sin leer con un marcapáginas sobre la mesa del salón y una taza de café en la cocina. Brooke se acercó a la ventana y abrió las cortinas. La brillante luz del día inundó la habitación, haciéndola estremecerse. Era hora de poner en orden sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Sacó el teléfono y marcó el número de su jefe, Oliver Higgins. Brooke, la saludó alegremente. Estaba a punto de llamarte. ¿Cómo van las cosas con el manuscrito de Foster? Casi terminado, respondió ella. Tú, Oliver, necesito tomarme un par de días libres. Motivos personales. Por supuesto, su tono se volvió serio. ¿Va todo bien? Estaré bien, dijo Brooke con evasivas. Terminaré las ediciones de Foster a distancia y te las enviaré a finales de semana. Tómate tu tiempo, dijo Oliver. La vida personal es más importante que el trabajo. Eres una de nuestras mejores editoras. Podemos esperar. Después de hablar con su jefe, Brooke se sintió mejor. El trabajo siempre había sido su roca, un lugar donde la valoraban por su inteligencia y profesionalidad. Tenía mucho trabajo que hacer para poner su vida en orden, pero sabía que podía con ello. Pasó las 2 horas siguientes haciendo cosas prácticas, preparando una bolsa con lo necesario por si tenía que volver a quedarse a dormir en casa de Mercy, comprobando el saldo de su cuenta personal y haciendo una lista de preguntas para el abogado de la familia. Todo esto la ayudó a mantener sus emociones bajo control, concentrada en pasos concretos. Mientras ordenaba su papeleo, Brooke se topó con una carpeta marcada como línea literaria, un proyecto que ella y Garland habían soñado en los primeros años de su matrimonio. Una serie de libros con apoyo de marketing interactivo. Brooke proponía que la editorial lanzara una nueva línea utilizando la realidad aumentada, y Garland debía desarrollar una estrategia publicitaria. Pasaron muchas tardes discutiendo detalles, esbozando planes, soñando con hacer negocios juntos. Pero entonces Garland consiguió un ascenso y perdió interés en el proyecto. Demasiado nicho de mercado, dijo entonces. No hay suficiente rentabilidad. Brooke archivó la idea y decidió que volvería sobre ella más adelante. Al hojear la carpeta, encontró notas detalladas, esquemas e incluso un plan de negocio preliminar. Todo representaba propiedad intelectual en la que habían trabajado juntos. De repente, cayó en la cuenta. Aurora Fashion es una marca que no solo produce ropa, sino también libros sobre moda, estilo, diseño. ¿Y si Garland planeaba utilizar sus ideas compartidas para su nuevo contrato? Rápidamente abrió su portátil e inició sesión en la red social. Encontró el perfil de Garland y echó un vistazo a sus últimas publicaciones. En su mayoría, reuniones de negocios, conferencias y eventos corporativos. Nada sobre su vida personal, solo la imagen impecable de un hombre de negocios de éxito. El perfil de Willow Carmichael, en cambio, era más informativo. La rubia brillante compartía regularmente fotos de la oficina, de fiestas, de viajes. Hace 2 meses publicó una foto con una copa de champán y el siguiente pie de foto. Preparándome para un gran proyecto. #Aurora Fashion, #New Horizons. Brooke siguió estudiando el feed de Willow. Otra foto le llamó la atención. Willow y Garland en una especie de presentación, de pie uno junto al otro, pero sin tocarse. Un ambiente de negocios. El pie de foto decía, con los mejores socios para las mejores ideas.
La fecha es de hace 3 meses. Aún más profundo en el feed, reveló una foto que hizo Brooke congelar. Garland en un entorno informal. Un bar, luces tenues, la mano de Willow en su hombro. El pie de foto decía, la lluvia de ideas continúa después del trabajo. La fecha es de hace 4 meses. 4 meses. Y Garland hablaba de 6 meses de relación. Así que trabajaban juntos antes de que empezara la relación. Y a juzgar por las fechas, fue entonces cuando Garland empezó a mostrar interés por Aurora Fashion. Brooke cerró el portátil y se reclinó en la silla. Las ideas se agolpaban en su cabeza, formando una imagen coherente. Recordó un nombre que había surgido más de una vez en las conversaciones con Garland sobre posibles clientes. Quincy Talbot, su antiguo compañero de clase, ahora director de marketing de Aurora Fashion. Sin darse tiempo a dudar, Brooke marcó el número. Brooke Nightingale. La voz de Quincy sonó sorprendida. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? ¿A qué se debía esta sorpresa? Hola, Quincy, sonrió Brooke a pesar de las circunstancias. Espero no distraerte del trabajo. Bueno, técnicamente estoy en el trabajo, pero siempre encuentro un minuto para los viejos amigos. ¿Qué tal la vida? ¿Cómo va la publicación? ¿Cómo está el marido? En realidad, por eso te llamo. Brooke respiró hondo. Tengo información que podría ser importante para ti. Profesionalmente importante. Hubo una pausa en el teléfono. Suena intrigante, dijo Quincy con cautela. Te escucho. Es sobre la agencia de mi marido, Garland Welch, y su propuesta para Aurora Fashion. Oh, la voz de Quincy se hizo aún más cautelosa. Efectivamente, estamos negociando con ellos. Una asociación muy prometedora, pero no estoy seguro de poder hablar de los detalles. Lo comprendo, dijo Brooke rápidamente, pero hay algo que deberías saber antes de firmar el contrato. El concepto que proponen, marketing interactivo para tu línea de libros, es un diseño mío, Garland y yo. Lo creamos juntos hace unos años para un proyecto completamente distinto. ¿Qué quieres decir? Tengo documentos, borradores, notas fechadas. Es todo propiedad intelectual que Garland ahora trata de presentar como trabajo original de su agencia, sin mi conocimiento o consentimiento. Esa es una acusación grave, dijo Quincy lentamente. Garland es tu marido. ¿Por qué me cuentas esto? Brooke suspiró. Pronto será mi exmarido. Ayer anunció que iba a solicitar el divorcio. Y esta mañana me suplicó que mantuviera nuestro matrimonio sobre el papel unos meses más, solo hasta que firmara un contrato contigo. Mierda, maldijo Quincy. Lo siento, Brooke. Suena fatal. Lo es, asintió Brooke. No quiero hacer daño a Garland ni a su empresa, pero no puedo dejar que me robe mi propiedad intelectual. Sobre todo ahora que... Vaciló sin saber si debía revelar toda la información. ¿Cuándo qué? Preguntó Quincy con impaciencia. Cuando esté embarazada y pronto sea madre soltera, terminó Brooke. Necesito protegerme no solo a mí, sino también a mi bebé. Maldita sea, volvió a maldecir Quincy. ¿Te deja cuando estás embarazada? ¿Y te roba las ideas? Siento ser franco, pero tu marido es un completo imbécil. A pesar de la gravedad de la situación, Brooke no pudo contener una risita. Sí, creo que es una definición bastante buena. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Quincy sin rodeos. Nada más allá de la imparcialidad, contestó Brooke. Echa un vistazo a su propuesta. Compárala con los materiales que puedo darte. Si los conceptos coinciden, hazles preguntas. Asegúrate de no involucrarte con una empresa que basa su negocio en el robo de ideas. Quincy estaba considerando claramente la situación. ¿Puedes enviarme tus materiales? Quiero echarles un vistazo antes de reunirnos con la agencia. Claro, sintió Brooke, aliviada. Lo escanearé todo y te lo enviaré hoy mismo. Estupendo, sonó Quincy decidido. Y Brooke, gracias por decírmelo. No sé cuánta gente lo haría en tu lugar. Brooke se sentía extrañamente tranquila después de hablar con Quincy. No intentaba vengarse de Garland, solo proteger lo que era suyo por derecho. Si el trato fracasaba, sería a causa de sus propias acciones, no de la malicia de ella. Pasó el día escaneando documentos, enviándoselos a Quincy y ocupándose de sus asuntos cotidianos. Garland intentó llamarla varias veces más, pero no contestó. En lugar de eso, concertó una cita con un abogado especializado en derecho de familia y empezó a buscar información sobre los derechos de las mujeres embarazadas
en los divorcios en California. Hacia el anochecer, el teléfono de Brooke volvió a sonar. Esta vez era Quincy. He estado revisando los materiales, dijo ella sin preámbulos. Tenía razón. El concepto que nos presentaron hace 2 días es casi idéntico a tus diseños. Incluso parte de la redacción es textual. Brooke sintió que se le apretaban las entrañas con una mezcla de rabia y amarga satisfacción. Así que no se equivocaba. ¿Qué vais a hacer?, preguntó. Aún no lo sé, respondió Quincy con sinceridad. La oferta es buena, nos gusta el concepto, pero no podemos trabajar con una empresa que roba ideas. Es un riesgo para nuestra reputación. Lo entiendo, asintió Brooke, aunque Quincy no podía verla. Decidas lo que decidas, respeto tu elección. Tengo una reunión con ellos dentro de 3 días, continuó Quincy. Sacaré el tema. Veremos cómo reaccionan. Gracias, dijo Brooke con sencillez. Con eso me basta. Cuando terminó de hablar, sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. No de pena, sino de alivio y de una extraña sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, estaba actuando por su cuenta, protegiendo sus propios intereses sin mirar a Garland. El teléfono volvió a sonar. Esperaba ver el nombre de Garland en la pantalla, pero era Mercy. ¿Qué tal estás?, preguntó su hermana sin saludar. Sorprendentemente bien, respondió Brooke con sinceridad. Creo que empiezo a controlar este caos. ¿Estás en casa? ¿Ha aparecido? Lo hizo esta mañana. Hablamos en la cafetería. Quiere posponer el divorcio hasta que nazca el bebé, por el bien de su reputación. ¡Qué imbécil!, comentó Mercy. ¿Qué has dicho? Que no, claro que no, sonrió Brooke, recordando la cara de confusión de Garland. Bien por ti, hermanita, aprobó Mercy. ¿Y el piso? No puedes quedarte donde él podría aparecer en cualquier momento. Mañana hablaré con un abogado. Aclarará mis derechos. Podría mudarme contigo temporalmente, si te parece bien. Ni siquiera tienes que pedírmelo. Mercy se indignó. Claro que no me importa. Mi sofá es todo tuyo hasta que necesites un catre. Brooke se rió. Aún faltan 7 meses para eso. No creo que tengas que aguantarme tanto tiempo. Ya veremos, dijo Mercy crípticamente. Por cierto, ¿qué te parece la idea de mudarnos? Quiero decir, fuera de Oakland. ¿A dónde?, se preguntó Brooke. No lo sé. ¿Quizá a Seattle? ¿O a Portland? Es que creo que sería más fácil para ti empezar de cero en algún sitio que no sea Garland. Brooke se lo pensó un momento. La idea era inesperada, pero no descabellada. Todo en Oakland le recordaba a Garland. Los lugares en los que habían estado juntos, la gente con la que habían hablado, incluso el aire parecía estar impregnado de recuerdos. No lo sé, respondió con sinceridad. Mi trabajo está aquí, mis amigos. Y nuestros padres están en Seattle, le recordó Mercy, que estarían encantados de ayudar con el bebé. Piensa en ello. Ahora no, pero tenlo en cuenta. Después de hablar con su hermana, Brooke se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, coloreando de naranja y rosa los rascacielos de Oakland. Esta ciudad había sido su hogar durante los últimos 5 años. Aquí se había convertido en esposa, aquí sería madre. Pero puede que no sea aquí donde empiece su nueva vida. Se puso la mano en el estómago. Allí, bajo su palma, latía un corazón diminuto, ajeno a la traición, al dolor o a las complejidades del mundo de los adultos. Y Brooke se juró a sí misma que haría cualquier cosa para proteger ese corazoncito de las tormentas que ahora se abatían sobre su propia vida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Garland. Brooke dudó y luego contestó. ¿Sí? Tenemos que vernos. Su voz sonaba extrañamente tensa. Era urgente. ¿Qué le ocurre?, preguntó ella ya adivinando. Aurora Fashion, exhaló él. Han cambiado la fecha de la reunión. Quieren discutir algunas cuestiones sobre la autoría del concepto. ¿Sabes algo de eso? Tal vez, respondió Brooke con calma. ¿Qué has hecho? Sonaba aterrado. Es el trato más importante del año. Estoy protegiendo mi propiedad intelectual, Garland. La misma que ibas a vender como tuya. Fue nuestro trabajo juntos. Así es, nuestro. Nuestro, no solo tuyo. Y no de tu agencia. Al menos deberías haberme preguntado. Brooke, su voz se suavizó, casi suplicante. Hablemos. Seguro que podemos encontrar una solución que nos convenga a los dos. ¿Para los dos?, intervino ella. ¿O para ti y tu carrera? Para todos, insistió él. Puedo ofrecerte una participación en el proyecto. Oficialmente. Con un contrato.
Interesante, sonrió Brooke para sí. ¿Sabe Willow que vas a compartir con tu mujer un proyecto en el que ella ha estado trabajando? Es nuestro proyecto, le recordó Garland. Ella solo está ayudando con la puesta en marcha. Ya veo, dijo Brooke. Me pensaré tu oferta. Mientras tanto, puedes explicarle a Aurora Fashion qué parte de la presentación diseñé yo y qué diseñaste tú. Eso sería justo, ¿no? Garland se quedó en silencio, sin esperar este giro de los acontecimientos. Finalmente dijo, vendré a verte esta noche. Debemos discutirlo en persona. No, dijo Brooke con firmeza. No estoy preparada para una reunión cara a cara. Envíame tu propuesta por correo electrónico. La revisaré y me pondré en contacto contigo. Pero... Adiós. Garland colgó el teléfono sintiéndose extrañamente mareada. Por primera vez en su relación, ella dictaba las condiciones en lugar de someterse a sus decisiones. Brooke se acercó a la estantería y sacó un álbum de fotos de su boda. 5 años atrás estaban juntos, jóvenes y enamorados, seguros de que les esperaba un futuro feliz. ¿Qué había salido mal? ¿Cuándo había pasado Garland de ser un compañero cariñoso a un manipulador calculador? ¿O siempre había sido así y ella no quería verlo? Quizá Mercy tenía razón. Tal vez ella realmente debería salir de Oakland, empezar de nuevo en algún lugar sin los recuerdos de Garland. Algún lugar donde pudiera ser Brooke y no la esposa de Garland Welch. Pero esa decisión podía esperar. Ahora mismo tenía que ocuparse de su situación actual, proteger lo que era suyo por derecho, sus ideas, su propiedad intelectual, su dignidad. Y no lo haría por venganza, sino por justicia, por ella misma, y por la pequeña vida que estaba naciendo en su interior. 3 días después, Brooke estaba sentada en el despacho de su abogada de derecho de familia, Leonora Reeves. La elegante mujer de pelo corto y canoso estudiaba detenidamente los documentos que Brooke había llevado consigo: certificado de matrimonio, extractos bancarios, documentos planos. Así que, señora Welch, empezó Leonora, dejando los papeles a un lado. Resumamos. Su marido ha anunciado su intención de divorciarse. Usted está embarazada. Sus bienes comunes incluyen un piso en el centro de Oakland, 2 coches y varias cuentas bancarias. ¿Es eso cierto? Brooke asintió. Sí, y probablemente también haya alguna propiedad intelectual que hayamos desarrollado durante el matrimonio. Interesante, Leonora anotó en su cuaderno. Nos aseguraremos de incluirlo en la demanda. California es un estado con división igualitaria de bienes, así que en teoría tienes derecho a la mitad de todo lo que se adquirió o creó durante el matrimonio. ¿Y el bebé? Preguntó Brooke, poniéndose instintivamente la mano en el estómago. Quiero la custodia completa. Eso puede ser más complicado, suspiró el abogado. Los tribunales suelen preferir la custodia compartida, a menos que haya pruebas de que el padre no está capacitado para criar al niño. ¿Tiene pruebas de ello? Brooke dudó. Garland no era alcohólico ni drogadicto. No era violento. Solo era un hombre egoísta y manipulador. Pero eso no era algo que pudiera utilizarse ante un tribunal. No, admitió honestamente. Es solo que nuestra relación es complicada. Ya veo, asintió Leonora. En ese caso, buscaremos el acuerdo de custodia compartida más favorable para ustedes. Tal vez con el niño viviendo con usted primero. Discutieron algunos temas más antes de dar por terminada la sesión de asesoramiento. Brooke salió del despacho cansada y eufórica a la vez. El proceso de divorcio prometía ser largo y desagradable, pero ahora tenía un plan de acción y apoyo profesional. Subió a un taxi y miró el teléfono. 3 llamadas perdidas de Garland y un mensaje. Tenemos que hablar, urgentemente. Brooke suspiró. Habían pasado 3 días desde su última conversación, y ella había evitado deliberadamente hablar con él, prefiriendo ocuparse de asuntos prácticos. Estaba viviendo con Mercy, trabajando a distancia y acostumbrándose poco a poco a la idea de su nueva vida sin su marido. El taxi se detuvo frente a la casa de Mercy y Brooke pagó al conductor. Mientras subía las escaleras, decidió que contestaría a Garland más tarde, cuando estuviera preparada para hablar. Ahora necesitaba descansar y recuperarse de la ajetreada mañana. El piso de Mercy olía a café recién hecho y a algo picante. Su hermana había vuelto del trabajo antes de lo habitual y ahora estaba en la cocina removiendo algo en una olla.
¿Cómo ha ido la reunión con el abogado? Preguntó sin darse la vuelta. Productiva. Brooke se quitó el abrigo y se sentó en una silla. Cree que tengo muchas posibilidades de conseguir un reparto justo de la herencia. La custodia es un poco más complicada, pero manejable. Bien. Mercy le puso delante una taza de té de hierbas. Porque he tenido a Garland pendiente de esto. ¿Qué? Brooke casi se atraganta. ¿Te ha llamado? 4 veces hoy, asintió Mercy. Al principio no contesté. Luego decidí ver qué quería. Preguntó dónde estabas. Dijo algo sobre algo urgente. Sobre que no contestabas al teléfono. ¿Y qué le dijiste? Que si su mujer no quiere hablar con él, por algo será. Se encogió de hombros Mercy. Y que si seguía acosándome, presentaría una denuncia por acoso. Brooke no pudo contener una sonrisa. Mercy siempre había sido directa. Dijo que era urgente, que se trataba de su empresa, de un gran contrato, que necesitaba su ayuda. Sonaba muy desesperada. Brooke pensó un momento. Al parecer, la conversación con Aurora Fashion no había ido a favor de Garland. Se preguntó qué les había contado exactamente Quincy. Como en respuesta a sus pensamientos, sonó el teléfono. El nombre de un antiguo compañero de clase apareció en la pantalla. Hola, Quincy. Brooke entró en la otra habitación para hablar. Brooke. Hola. La voz de Quincy sonaba decidida. Acabo de volver de una reunión con la agencia de tu marido. Quería informarte de que hemos decidido suspender las negociaciones. ¿Suspender? Intervino Brooke. Sí, confirmó Quincy. Cuestioné la autoría del concepto. Senior Welch inicialmente negó cualquier conexión con sus diseños, pero cuando le mostré copias de sus documentos, cambió su posición. ¿Qué ha dicho? Brooke se quedó paralizada, esperando una respuesta. Que se trataba de una colaboración matrimonial y que tenía todo el derecho a utilizar los materiales, dijo Quincy riendo entre dientes. Le recordé que la propiedad intelectual no se transfiere automáticamente entre cónyuges sin los debidos acuerdos. Y decidimos que no podíamos seguir trabajando con una empresa que no respetaba los derechos de propiedad intelectual, al menos hasta que el asunto se resolviera legalmente. Brooke se tapó los ojos. No quería arruinar la carrera de Garland, pero tampoco iba a permitir que se apropiara de su trabajo. Gracias, Quincy, dijo en voz baja. Aprecio tu integridad. Solo hago mi trabajo, contestó Quincy. Y Brooke, aguanta. Si necesitas trabajo después del parto, dímelo. Siempre tenemos sitio para un redactor con talento. Después de hablar con Quincy, Brooke volvió a la cocina. Mercy le puso delante un plato de curry aromatizado. ¿Va todo bien? Preguntó al notar la expresión pensativa de su hermana. Sí, asintió Brooke. Son muchas noticias de golpe. La cabeza me da vueltas. Cenaron y hablaron de la rutina diaria, evitando hablar de Garland. Después de cenar, Brooke iba a trabajar en el manuscrito que Oliver le había dado, pero antes de que pudiera siquiera abrir el portátil, llamaron a la puerta. Mercy y Brooke intercambiaron miradas. «¡Voy yo!». Mercy se levantó y se dirigió a la puerta. «¿Quién es?». «Soy Garland». La voz detrás de la puerta sonaba cansada. «Necesito hablar con Brooke. Por favor». Mercy lanzó una mirada interrogativa a su hermana. Brooke dudó. Una parte de ella quería evitar el encuentro, pero otra se daba cuenta de que la conversación era inevitable. «Déjala entrar», decidió finalmente. «Acabemos con esto de una vez». Mercy abrió la puerta. Garland parecía completamente agotado. El traje arrugado, la corbata a un lado, los ojos enrojecidos como si llevara días sin dormir. «Brooke», dio un paso adelante, pero Mercy le cerró el paso. «No tan deprisa», dijo ella. «Hablaréis en el salón. Yo estaré en la cocina. Si oigo un solo tono elevado, te echaré por la puerta. ¿Está claro?». Garland asintió sin apartar los ojos de Brooke. «5 minutos», añadió Mercy, haciéndose a un lado. «Ni uno más». Garland se dirigió al salón y se sentó frente a Brooke. Durante un rato se quedó mirándola, como si estuviera reflexionando. «Aurora Fashion se ha echado atrás», dijo por fin, «por el problema de los derechos de autor del concepto». «Lo sé», respondió Brooke con calma. «Quincy me llamó». «Así que fue cosa tuya», afirmó, sin preguntar. «Le enseñaste nuestro trabajo». «Le enseñé mi trabajo», corrigió Brooke, «que presentaste como el trabajo original de tu agencia». Garland se pasó una mano por el pelo, un gesto que solo aparecía cuando estaba realmente confuso. «Era nuestro proyecto común», dijo. «Trabajamos juntos en él». «Exactamente.
Lo hicimos nosotros. Ni tú ni tu agencia. Y ni siquiera consideraste oportuno preguntarme antes de usar el trabajo. Iba a... Empezó, pero se detuvo al ver la mirada de ella. De acuerdo. Debería haberlo hablado contigo. Pero ahora estamos en una situación terrible, Brooke. Este contrato habría sido un gran avance para la agencia. Y ahora no solo está descartado, sino que nuestra reputación se ha visto gravemente dañada. Lo siento, dijo Brooke con sinceridad. No pretendía arruinar tu negocio. Solo estaba protegiendo mi trabajo. Lo comprendo, asintió Garland con brusquedad. Y yo lo siento. Por todo. Por la forma en que te conté lo del divorcio. Por Willow. Por utilizar nuestras ideas sin tu permiso. Brooke lo miró sorprendida. En 5 años de matrimonio, rara vez lo había oído disculparse, sobre todo una disculpa tan sincera. ¿Qué quieres de mí, Garland?, preguntó sin rodeos. Tu ayuda, dio un paso adelante. Si confirmas a Aurora Fashion que autorizas el uso del concepto, que fue un malentendido entre la pareja, podrán volver a negociar. ¿Y usted? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que eso ocurra? Cualquier cosa, su voz sonaba desesperada. Te daré una parte del proyecto, derechos de autor, una compensación, cualquier cosa que pidas. Brooke miró fijamente al hombre que una vez había amado. Ahora parecía tan vulnerable, tan humano, pero recordó al otro Garland, frío, calculador, el que había traído a su amante a la cena y había anunciado el divorcio con una sonrisa. ¿Y Willow?, preguntó. ¿Sigue en tu vida? Garland apartó la mirada. Es complicada. Quiero decir, sí, asintió Brooke. ¿Pero estás dispuesta a volver conmigo por un contrato? No hablaba de volver, dijo Garland rápidamente. Solo de colaborar en este proyecto. Por supuesto, sonrió Brooke con amargura. Quieres mi ayuda, pero no a mí. Brooke, escucha. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Siento mucho cómo han salido las cosas. Si pudiera volver atrás y hacer las cosas de otra manera... Pero no puedes, interrumpió ella. Ni yo tampoco. Estamos aquí, ahora, y tenemos que seguir adelante. ¿Qué quieres decir? Hablaré con Quincy, decidió Brooke. Pero no gratis. Quiero el reconocimiento oficial de mi autoría y el 30% de los beneficios del proyecto. El dinero irá a un fideicomiso para nuestro hijo. Garland pareció sorprendido. ¿El 30%? Eso es... Me parece justo, terminó Brooke por él, teniendo en cuenta que, sin mi consentimiento, no tendrás ningún proyecto. Se quedó callado un momento y luego asintió. De acuerdo, lo haré. 30% y reconocimiento oficial de la autoría. Y una condición más, añadió Brooke. Iniciamos los trámites de divorcio inmediatamente, sin aplazamientos por cuestiones de imagen. Pero el bebé estará bien, dijo con firmeza. Serás el padre independientemente de nuestro estado civil. Pero no fingiré que nuestro matrimonio sigue existiendo. Garland la miró durante un largo instante y luego asintió lentamente. Bien, mañana me pondré en contacto con un abogado. Estupendo. Brooke se levantó dando por terminada la conversación. Hablaré con Quincy esta noche. Garland también se levantó. Gracias, dijo. Te lo agradezco. No hay de qué. Cuando se fue, Mercy salió de la cocina. ¿Y bien?, preguntó. ¿Qué quería ese imbécil? Mi ayuda, sonrió Brooke débilmente. Y yo accedí. Con mis condiciones. ¿Estás segura? Mercy parecía preocupada. No se merece tu ayuda, ¿sabes? No se trata de él, dijo Brooke negando con la cabeza. Se trata de mí. Se trata de quién quiero ser. No quiero actuar por venganza o resentimiento. Quiero ser justa. Conmigo misma. Con él. Con nuestro bebé. Mercy abrazó a su hermana. Eres mejor que yo, dijo. Yo lo habría mandado al infierno. Al día siguiente, Brooke recibió una llamada inesperada. El nombre que aparecía en la pantalla del teléfono la hizo enarcar las cejas, sorprendida. Willow Carmichael. Diga, respondió Brooke con cautela. Brooke, soy Willow. La voz sonaba tensa. Tenemos que hablar, en persona. Es sobre Garland y la situación en la agencia. Brooke dudó. Conocer a la amante de su marido no estaba en su agenda. Pero la curiosidad y la intuición le dijeron que la conversación podría ser importante. De acuerdo, aceptó. ¿Dónde y cuándo? ¿Esta noche a las 2? ¿En el Bluebird Café de la avenida Piedmont? Allí estaré, dijo Brooke y colgó.
El Bluebird era un acogedor café con ventanas panorámicas que daban a un pequeño parque. Brooke llegó temprano, eligió una mesa junto a la ventana y pidió un té de hierbas. Exactamente a las 2 en punto, se abrió la puerta del café y entró Willow Carmichael. En vaqueros y un sencillo jersey, con el pelo recogido en un moño informal, parecía mucho más joven y vulnerable que en aquel memorable encuentro en el restaurante. Gracias por recibirme, dijo Willow sentándose frente a él. Sé que es incómodo. Eso era decir poco, asintió Brooke. ¿De qué querías hablar? Willow pidió un café, esperó a que se fuera la camarera y empezó. Me voy de Garland, y también de la agencia. Aquello fue inesperado. Brooke miró detenidamente a la mujer que tenía enfrente, intentando averiguar qué había detrás de aquella declaración. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Porque mereces saber la verdad. Willow dio un sorbo a su café. Garland nos mintió a los dos. Me dijo que vuestro matrimonio había terminado efectivamente hacía más de un año, que vivíais como vecinos, que el divorcio no era más que una formalidad. Y a ti, supongo que no te habló de mí en absoluto. Brooke asintió en silencio, esperando a que continuara. Solo me enteré de tu embarazo en aquella cena, continuó Willow. Fue un shock, pero lo que ocurrió después fue un shock aún mayor. Garland empezó a sentir pánico por el contrato. Se obsesionó con recuperarte, no por amor, sino por el trato. Dijo cosas horribles de ti, de cómo le habías tendido una trampa, de cómo estabas manipulando la situación con el embarazo. Brooke arrugó la nariz. Se parecía tanto al Garland que había conocido en los últimos días. Y luego empezó a culparme a mí también. Willow miró su taza. Dijo que yo no le apoyaba lo suficiente, que debería ayudarle a convencerte. Incluso sugirió... tartamudeó. ¿Qué?, preguntó Brooke en voz baja. Me sugirió que te llamara y me hiciera amiga tuya para convencerte de que le ayudaras con el contrato. Dijo que podíamos dividirlo. Él se quedaría contigo públicamente, por el bien de la imagen y del bebé, y se reuniría conmigo en secreto. Brooke sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Y qué dijiste? Que estaba loco, sonrió Willow con amargura. No iba a ser la amante secreta de un hombre casado. Creía que estábamos construyendo una relación de verdad, que teníamos futuro. Y resultó que yo solo era conveniente. Se sentaron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. ¿Por qué has decidido contármelo?, preguntó Brooke. Podrías haberte ido sin más. Porque estás embarazada, respondió Willow con sencillez. Porque tienes que lidiar con este hombre durante años. ¿Y por qué? Necesitaba hacer lo correcto con esta historia. Gracias, dijo Brooke con sinceridad. Agradezco tu sinceridad. Hay una cosa más. Willow sacó una carpeta del bolso. Son copias de los archivos de la agencia, estados financieros, información sobre clientes, previsiones de ingresos. Serán útiles durante la división de bienes. Brooke miró sorprendida la carpeta. ¿No es exactamente legal? No exactamente, asintió Willow. Pero yo era la directora creativa con acceso a toda la información. Y creo que mereces conocer la verdadera situación de la empresa de la que eres copropietaria de facto. Brooke recogió lentamente la carpeta. No tienes por qué ayudarme, dijo. Al fin y al cabo no fuiste tú quien arruinó mi matrimonio. Todos tomamos decisiones, dijo Willow filosóficamente. Yo elegí creer a Garland. Elegiste darle una oportunidad para arreglar la situación del contrato. Y ahora elijo ayudarte porque me parece lo correcto. Después de reunirse con Willow, Brooke paseó por el parque durante un largo rato, reflexionando sobre su conversación y la nueva información. De vuelta en casa de Mercy, estudió los documentos de la carpeta. Eran realmente valiosos, ya que demostraban que la agencia tenía muchos más bienes de los que Garland había enumerado en los documentos preliminares del divorcio. Llamó a Leonora Reeves y le explicó las nuevas circunstancias sin mencionar la fuente de la información. Esto es muy interesante, dijo la abogada. Tenemos que proceder con cautela. No podemos utilizar directamente documentos obtenidos ilegalmente, pero ahora sabemos qué buscar. Exacto, coincidió Brooke. Esto cambia nuestra estrategia. A la mañana siguiente sonó el timbre. Mercy ya se había ido a trabajar, así que Brooke abrió sola. En el umbral estaba Garland, pálido y demacrado. Necesito tu ayuda, dijo sin saludar. Willow se ha ido.
La agencia está perdiendo clientes. Todo se está desmoronando y tú eres la única que puede arreglarlo. Garland estaba en la puerta del piso de Mercy, absolutamente destrozado. Había perdido mucho peso en las 2 semanas que habían pasado desde que rompieron, y su aspecto siempre impecable dejaba mucho que desear. Camisa arrugada, barba incipiente, ojos descoloridos. ¿Puedo pasar?, le preguntó. Brooke dudó. No había planeado verlo esta noche, y mucho menos a solas. Pero algo en su aspecto, la falta total de su confianza habitual, la hizo abrir más la puerta. Mercy volverá dentro de 1 hora, le advirtió. Si quieres hablar, no tenemos mucho tiempo. Garland se dirigió al salón y se sentó en el borde del sofá, juntando las manos con nerviosismo. Brooke se acomodó en la silla frente a él, apoyando una mano en el estómago en un gesto protector. Willow se fue, empezó sin preámbulos. Cogió sus cosas y presentó su dimisión. Ni siquiera estuvo las 2 semanas que se suponía que tenía que estar. Lo sé, replicó Brooke con calma. Garland enarcó las cejas, sorprendido. ¿Cómo? Me lo ha dicho ella. Nos reunimos ayer. Garland parecía atónito. ¿Os conocisteis? ¿Por qué? Quería hablar conmigo. Y me contó muchas cosas interesantes sobre tus planes. Como que le sugeriste que te repartiera entre nosotros. Garland se puso pálido. Estaba desesperado, murmuró. No quería perderla a ella, ni mi contrato con Aurora Fashion, ni... Tartamudeó. No es la imagen del marido y futuro padre perfecto, terminó Brooke por él. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? De todas formas, lo perdiste todo. Willow se alejó. Aurora Fashion solo volvió a negociar gracias a mi intervención, y ya no puedes pretender ser el marido perfecto. Tienes razón, asintió Garland bruscamente. Lo he estropeado todo, y no estoy aquí ahora para pedirte que vuelvas. Sé que eso es imposible. Estoy aquí para hablar del bebé, sobre nuestro bebé. Brooke lo miró detenidamente. 5 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer la falsedad de sus palabras, pero ahora, extrañamente, parecía sincero. ¿De qué quieres hablar exactamente? De todo, extendió las manos. ¿Cómo vamos a criarlo fuera del matrimonio? ¿Qué tipo de participación puedo tener en su vida? Asuntos financieros. Ya, quiero ser un buen padre, Brooke, aunque haya sido un marido terrible. Brooke guardó silencio, meditando sus palabras. Una parte de ella quería rechazar a Garland, apartarlo del bebé, hacerle daño como él se lo había hecho a ella. Pero la otra parte, más razonable, se dio cuenta de que no sería bueno para su futuro hijo. Acepto hablar de ello, dijo por fin. Pero tengo condiciones. Te escucho, se enderezó Garland, como si se preparara para una negociación comercial. Primero, nada de juegos, dijo Brooke con firmeza. Ni con mis sentimientos ni con documentos legales. Transparencia total sobre el bebé. De acuerdo, asintió Garland. En segundo lugar, necesito que te comprometas a trabajar contigo misma. Psicoterapia, formación para padres, lo que sea. No quiero que nuestro hijo crezca con un padre manipulador y controlador. Garland puso cara de sorpresa. ¿De verdad crees que soy así? Sí, contestó Brooke sin rodeos. Y si eres sincero en cuanto a que quieres ser un buen padre, vas a tener que enfrentarte a esa verdad. Guardó silencio un momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué más? En tercer lugar, continuó Brooke, vamos a hacerlo oficial. Acuerdo de custodia, régimen de visitas, pensión alimenticia, nada de acuerdos verbales. Eso tiene sentido, asintió Garland. Me pondré en contacto con mi abogado para iniciar el proceso. Una última cosa. Brooke lo miró directamente a los ojos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, utilizarás a nuestro hijo como instrumento de manipulación. Ni por mí, ni por nadie. Jamás. Garland empezó a hablar, pero se detuvo en seco al ver su mirada. Es verdad. Comprendo tu preocupación. Te prometo que no ocurrirá. Permanecieron un rato en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente Garland preguntó, ¿sabes ya si es niño o niña? Es demasiado pronto. Brooke negó con la cabeza. Solo estoy en la 9ª semana. ¿Y cuándo? Vaciló. ¿Cuándo sale de cuentas? A principios de junio, respondió ella. Sexta o séptima, dijo el médico. Garland asintió. ¿Puedo asistir a su próxima cita con el médico? Brooke se sorprendió.
No se esperaba semejante petición. ¿Por qué? Quiero formar parte de esto, dijo él con sencillez. Desde el principio. Brooke dudó un momento. Su primer instinto fue decir que se guardara ese momento íntimo para ella. Pero si Garland realmente quería cambiar, ser mejor padre, tal vez debería haberle dado una oportunidad. De acuerdo, aceptó finalmente. Te comunicaré la fecha y la hora. Pero eso no significa que vayamos a ver al médico juntos siempre. Lo arreglaremos por separado cada vez. Gracias, dijo Garland con sinceridad. Esto es importante para mí. Cuando se marchó, Brooke se quedó sentada en el salón largo rato, pensando en lo que había pasado. Garland parecía sincero en su deseo de ser un buen padre, pero ¿podría cambiar tan radicalmente? ¿Dejar de controlar, de manipular, de buscar ventajas en cada situación? El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Mercy volvía del trabajo, cargada con bolsas de la compra. «Tengo tus pepinillos favoritos y helado de chocolate», anunció quitándose los zapatos. «¿Ya tienes antojo de combinaciones raras?» «Todavía no», sonrió Brooke, «pero agradezco tu previsión». Mercy se fijó en la expresión pensativa de su hermana. «¿Ocurre algo?» «Ha venido Garland». Brooke relató brevemente su conversación. «¿Y le creíste?», preguntó Mercy con escepticismo. «¿Después de todo?» «No lo sé», admitió Brooke con sinceridad. «Pero, ¿qué otra opción tengo? Es el padre del bebé. Si realmente quiere formar parte de su vida, no puedo ni debo impedírselo». Mercy apretó los labios, pero no discutió. «Mientras no vuelva a hacerte daño». «No depende solo de él», dijo Brooke en voz baja. «Depende de mí. Depende de los límites que yo ponga. Ya no soy la chica ingenua que confiaba ciegamente en él». A la mañana siguiente, mientras Brooke se preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono. Era Oliver Higgins, su jefe en la editorial. «Brooke, buenos días», saludó alegremente. «Espero no llegar demasiado pronto». «No, está bien», respondió ella terminando de desayunar. Estaba a punto de salir. «Es urgente». «No urgente, pero importante», hizo una pausa Oliver. «¿Podrías pasarte por mi despacho antes de que empiece la jornada laboral? Quiero hablar de algo confidencial». «Claro», aceptó Brooke, sintiéndose un poco incómoda. «Estaré allí dentro de 30 minutos». Durante todo el trayecto hasta el despacho del editor, Brooke se preguntó qué podía requerir tanta urgencia y confidencialidad. Tal vez problemas con un manuscrito en el que estaba trabajando, o recortes en la empresa. En estos tiempos volátiles para el negocio editorial, no se podía descartar nada. El despacho de Oliver estaba en la última planta del edificio de Ocean Page Publishing, con vistas a la bahía de San Francisco. Cuando Brooke entró, él ya la estaba esperando, sentado en su escritorio con una taza de café y cruasanes recién hechos. «Brooke, pasa, siéntate», le señaló la silla que había al otro lado del pasillo. «¿Café? ¿Té?» «Solo tú, gracias», sonrió ella, acomodándose en la silla. «¿De qué querías hablar, Oliver?» Le sirvió té de una tetera pequeña y se sentó enfrente. «¿Recuerdas el proyecto que sugeriste hace un año? ¿Libros interactivos con realidad aumentada?» Brooke se quedó paralizada con la taza en los labios. Claro que se acordaba. Era la misma idea que Garland y ella habían desarrollado juntos, la que él había intentado apropiarse para Aurora Fashion. «Lo recuerdo», respondió ella con cautela. «El consejo de administración decidió entonces que el proyecto era demasiado arriesgado y caro». «Cierto», asintió Oliver. «Pero las cosas han cambiado. Tenemos un inversor interesado en proyectos innovadores en el sector editorial, y vuestro concepto de libros interactivos ha salido a la luz». «¿Un inversor?» Brooke se sorprendió. «¿Quién?» «Aurora Fashion», respondió Oliver con una sonrisa. «Su empresa matriz, para ser exactos. Después de un fiasco con una agencia de publicidad, decidieron dirigirse directamente a los editores. Y su amigo Quincy les recomendó encarecidamente a usted y a su proyecto». Brooke no sabía qué decir. Fue un giro inesperado de los acontecimientos. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó por fin. «Significa», se adelantó Oliver, «que vamos a crear una nueva división dentro de la editorial, medios interactivos, y quiero que tú la dirijas». Brooke miró a su jefe atónita. «¿Jefe? Pero yo soy la editora, no la jefa». «Eres la autora del concepto», replicó Oliver. «Nadie conoce la idea mejor que tú. Además, tienes grandes dotes organizativas, pensamiento creativo y experiencia de trabajo con autores.
todo lo que necesitas para que el lanzamiento sea un éxito. Es inesperado, admitió Brooke con sinceridad. Tendré que pensármelo. Por supuesto, asintió Oliver, pero no por mucho tiempo. Los inversores quieren resultados rápidos. Planean lanzar la primera serie de libros para Navidad. ¿Para Navidad? Brooke hizo un rápido cálculo mental. Eso es dentro de menos de un año. Exacto, sonrió Oliver. Es un calendario de locos, pero con una buena financiación. Es realista. Tendrás tu presupuesto, tu equipo, todo el material que necesites. Y, por supuesto, un aumento salarial considerable. Brooke se lo pensó un momento. La oferta era muy tentadora. La oportunidad de realizar su proyecto, de tomar una nueva dirección, de crecer profesionalmente. Pero había otra consideración. Oliver, tengo que decirte que estoy embarazada. El bebé nacerá en junio. Oliver se sorprendió, pero rápidamente se sobrepuso a sus emociones. ¡Felicidades! Es una noticia maravillosa, pero no afecta a mi oferta. Te daremos todas las condiciones necesarias. Un horario flexible, la posibilidad de trabajar desde casa. Después de dar a luz, puedes tomarte unas vacaciones y volver gradualmente al trabajo. Estamos dispuestos a esperar. ¿Por qué? Me preguntó Brooke sin rodeos. ¿Por qué estás dispuesta a hacer estas concesiones? Porque eres una empleada valiosa, respondió Oliver con sencillez. Y porque esta idea es tuya. Sería un error cedérsela a otra persona solo porque has decidido ser madre. Las palabras de Oliver conmovieron a Brooke hasta la médula. Por primera vez en mucho tiempo sus ambiciones profesionales eran tomadas en serio, sin condescendencia, sin devaluación. Gracias, dijo sinceramente. Te daré una respuesta mañana, ¿vale? Por supuesto, la acompañó Oliver hasta la puerta del despacho. Y Brooke, esta es realmente una gran oportunidad para todos nosotros. Al salir del despacho del editor, Brooke no fue a su lugar de trabajo, sino que se dirigió a un pequeño parque cercano. Necesitaba pensar, sopesar los pros y los contras. La oferta de Oliver significaba algo más que un ascenso. Era la oportunidad de cambiar por completo su trayectoria profesional, de convertirse no solo en editora, sino en jefa de innovación. Pero también suponía una enorme responsabilidad y una apretada agenda en un momento en el que se preparaba para ser madre soltera. ¿Estaría a la altura? ¿Sería demasiado presuntuoso intentar combinar la promoción profesional con la crianza de un recién nacido? Por otra parte, ¿no es eso por lo que ha luchado todos estos años? ¿Por el derecho a ser profesional y mujer al mismo tiempo? ¿Por la posibilidad de no tener que elegir entre carrera y familia? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Garland. «Hola», dijo. «Espero no interrumpir». «No pasa nada», contestó Brooke. «¿Ocurre algo?» «He pedido cita con un terapeuta», le informó Garland. «La primera sesión es el jueves. Y me he apuntado a un curso para futuros padres». Brooke se sorprendió gratamente. No esperaba que empezara a cumplir sus condiciones tan pronto. «Eso está... bueno», dijo sinceramente. «Me alegro». «Y otra cosa», continuó Garland. «He hablado con el abogado sobre el acuerdo de custodia. Tendrá listo un borrador preliminar a finales de semana. ¿Cuándo podéis quedar para discutirlo?» «El sábado», sugirió Brooke. «Mercy tiene planes esa tarde, así que podremos hablar tranquilamente». «De acuerdo», aceptó Garland. Y Brooke, «gracias por darme una oportunidad de ser padre». Después de su conversación con Garland, Brooke volvió a pensar en la proposición de Oliver. De un modo extraño, los dos acontecimientos estaban conectados. El comienzo de un nuevo capítulo en su vida profesional y una nueva relación con Garland, ahora como padre de su hijo. Ambos requerían su fuerza, determinación y fe en sí misma. Aquella noche, de vuelta en el piso de Mercy, Brooke le contó a su hermana la oferta de dirigir la nueva división. «Es increíble», exclamó Mercy. «¿Seguro que has aceptado?» «Todavía no», admitió Brooke. «Todavía me lo estoy pensando». «¿Qué hay que pensar?», se preguntó Mercy. «Es tu sueño. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías cambiar el negocio editorial, introducir nuevas tecnologías?» «Lo recuerdo», asintió Brooke. «Pero entonces no pensaba criar a un niño sola». Mercy resopló. «¿Sola? ¿Y yo? ¿Y mis padres?» «E incluso Garland, si se toma realmente en serio lo de la paternidad.
Yo seguiré cargando con la mayor parte de la responsabilidad, replicó Brooke. No sé si podré soportar estar al cargo y criar a un recién nacido. Yo sí, dijo Mercy con firmeza, porque sé lo fuerte que eres y porque veo cómo te iluminas cuando hablas de este proyecto. Brooke sonrió. Su hermana tenía razón. La idea de tener su propia división, de poder hacer realidad la idea, realmente la animaba. ¿Sabes? Continuó Mercy. Tal vez todo sucedió exactamente como tenía que suceder. Tal vez necesitabas liberarte de Garland para ver por fin tu propio potencial. Aquellas palabras hicieron que Brooke se preguntara, ¿realmente se estaba limitando a sí misma, a sus ambiciones, por estar cerca de Garland? Quizás su control, su constante devaluación de su trabajo, ¿la estaban afectando más de lo que creía? Aceptaré la oferta, dijo con firmeza. Tienes razón, este es mi sueño. Este es mi sueño, y no voy a renunciar a él. A la mañana siguiente, Brooke llegó al despacho de Oliver antes de lo habitual. Me apunto, dijo sin preámbulos, y ya tengo algunas ideas sobre cómo organizar la unidad. Oliver frunció el ceño. Sabía que dirías que sí. ¿Tienes una hora para contarme esas ideas? Los siguientes 60 minutos pasaron volando, como un abrir y cerrar de ojos. Brooke compartió su visión de los libros interactivos, sus soluciones tecnológicas, sus estrategias de marketing. Oliver escuchó atentamente, haciendo preguntas, tomando notas. Impresionante, dijo cuando terminó. Ahora estoy aún más convencida de haber tomado la decisión correcta. ¿Cuándo estás lista para empezar? Hoy mismo, sonrió Brooke. Entonces, no perdamos tiempo. Oliver le tendió una carpeta. Aquí tienes un presupuesto preliminar, una descripción del proyecto y un contrato. Échale un vistazo, haz tus ajustes y nos reuniremos mañana para ultimarlo todo. Al salir del despacho de Oliver, Brooke se topó con Quincy, que claramente la estaba esperando en el pasillo. ¿Y bien? Preguntó Quincy con impaciencia. ¿Has dicho que sí? Sí, asintió Brooke. Gracias por la recomendación. De nada, sonrió Quincy. Solo dije la verdad, que eras la mejor persona para el trabajo. Y me alegro de que así fuera. Tu proyecto merece llegar a buen puerto. Y no por manos ajenas, sino por las tuyas. Acordaron almorzar juntos y discutir los detalles de la futura cooperación. Al volver a su lugar de trabajo, Brooke sintió una ligereza desacostumbrada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente entusiasmada con el futuro, anticipando nuevos retos, nuevas oportunidades. Por la noche, llamó a sus padres para comunicarles la noticia, tanto del embarazo como del nuevo puesto. Como era de esperar, estaban conmocionados por el divorcio, pero entusiasmados ante la perspectiva de convertirse en abuelos, y apoyaron plenamente su decisión de aceptar la oferta de Oliver. Siempre supimos que tendrías éxito, dijo su madre, y estaremos aquí para ayudarte con el bebé cuando nazca. No te preocupes por eso. Papá fue más conciso, pero no menos comprensivo. Estoy orgulloso de ti, hija. Siempre he estado orgulloso. Después de hablar con sus padres, Brooke se quedó sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando las luces de Oakland por la noche. Su vida había cambiado tan radicalmente en las 2 últimas semanas que a veces apenas se reconocía a sí misma. Había pasado de ser una esposa tranquila y complaciente que vivía a la sombra de su marido a una mujer independiente dispuesta a luchar por sí misma, por su futuro y por el de su hijo. Por supuesto, aún quedaban muchos retos por delante. Un nuevo puesto, el divorcio, el embarazo, el parto, la maternidad. Cada uno de estos acontecimientos por separado supondría una dura prueba, y tenía que afrontarlos todos a la vez. Pero por extraño que parezca, Brooke no sentía miedo, solo excitación e impaciencia, como si estuviera en el umbral de un nuevo y emocionante capítulo de su vida. El sábado, como habían acordado, llegó Garland. Se sentaron a la mesa de la cocina de Mercy y empezaron a discutir los términos del acuerdo de custodia. Para sorpresa de Brooke, Garland se mostró sorprendentemente razonable y colaborador, y aceptó la mayoría de sus sugerencias. «Has cambiado», comentó ella en un momento dado. «Lo intento», respondió él con sencillez. «El terapeuta dice que tengo tendencia a ser controlador y manipulador. Estoy trabajando en ello». «Me alegro de oírlo», dijo Brooke con sinceridad. Cuando terminaron con el papeleo, Garland preguntó,
He oído que te han ascendido. Te felicito. Gracias, asintió Brooke. Sí, me han ascendido para dirigir una nueva división, el mismo proyecto que una vez ideamos juntos. Garland puso cara de sorpresa. ¿En serio? Eso es irónico, pero me alegro por ti. De verdad que sí. Y para su sorpresa, Brooke le creyó. Tal vez realmente estaba cambiando. Tal vez el shock de perder todo lo que le importaba le había hecho reevaluar sus prioridades. Gracias, repitió. Y, Garland, yo también me alegro de que intentes ser un hombre mejor. Por nuestro bebé. Él asintió, claramente conmovido por sus palabras. Por nuestro bebé, repitió. Y quizá un poco por mí. Cuando se marchó, Brooke se acercó a la ventana y se puso la mano en el vientre. Una nueva vida estaba creciendo en su interior. Una personita que aún no conocía las complejidades del mundo ni la complicada historia de sus padres. Y Brooke se juró a sí misma que haría todo lo posible para asegurarse de que creciera rodeado de amor, respeto y comprensión, todas las cosas que faltaban en su propio matrimonio. Mientras tanto, tenía mucho trabajo, una nueva división, nuevos empleados, nuevos retos y una nueva vida que no solo crecía dentro de ella, sino la suya propia. Una vida en la que por fin era la protagonista de su propia historia.